Así que quiero que busque ahí conmigo en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Busque ahí el Evangelio según San Lucas. La entrada triunfal en Jerusalén, así titula mi Biblia. Dice así, 28. Dicho esto, iba adelante, dice, subiendo a Jerusalén. Ahí sí. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, oramos juntos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Señor, dame gracia, úsame, Espíritu Santo, para hablar lo que tú primero has traído como una verdad a mi propia vida, a mi propio corazón. Señor, que tu palabra sea para cada uno de nosotros en esta tarde alimento, comida, sustento a nuestras vidas. Venga ella siempre a corregirnos, a guiarnos, a consolarnos, a exhortarnos, a mostrarnos una verdad mayor que la que hoy podemos ver con estos nuestros ojos naturales. Sea tu gracia sobre mi vida, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Puse como título a este mensaje: tiempos de visitación. Tiempos de visitación del Señor sobre nuestras vidas. El día miércoles que estaba ahí, entre dormido, despierto, porque no quería quedarme dormido para la oración. No sé si a usted le ha pasado, cuando uno tiene algo importante que hacer, no logra dormir, se despierta entre que se duerme. Algo así me pasó el miércoles. Entonces estaba pendiente para poder levantarme y sumarme ahí a orar. Y en medio de eso viene este versículo a mi corazón. ¿Sí? Tiempos de visitación. No supiste reconocer el tiempo que estabas viviendo. Lo busqué inmediatamente en la Escritura y comencé ahí a masticar y a ver qué es lo que el Señor quiere hablarme, qué es lo que el Señor quiere hacerme entender a través de esta verdad. Y lo primero es entender
¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? ¿Qué tiempo estamos viviendo cada uno como creyente? ¿Qué tiempo estamos enfrentando de pronto como familia? ¿Qué tiempo estoy viviendo yo en lo personal? Porque si yo no entiendo el proceso, el tiempo que estoy viviendo, puede ser que no logre ver la obra de Dios en mi vida. Puede ser que no logre ver todo lo que Dios quiere hacer a favor de mi vida o a favor de mi familia o incluso a favor de la iglesia del Señor. Entender el tiempo y entender los momentos que yo estoy viviendo debe ser una tarea de cada creyente. Señor, muéstrame tu obra, muéstrame, Señor, y revélame lo que tú estás haciendo. Porque de pronto vivimos procesos en nuestra vida en los cuales no logramos ver del todo lo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Porque nos pasa a veces que al desconocer los tiempos dejamos de ganar toda la riqueza de lo que estamos viviendo, enfrentando. Un ejemplo muy común es los abuelos versus los padres. Hay una frase que dice que los padres crían y los abuelos malcrían. Porque uno cuando es padre se preocupa de muchas cosas. Que el niño se eduque, que se comporte bien, que no haga pataleta, una serie de cosas. Pero se olvida de algo importante. ¿Sabe de qué nos olvidamos? De disfrutar el crecimiento. Y de pronto uno mira en perspectiva hacia atrás y siente que eso pasó tan rápido y no lo disfrutó. ¿Cuánta gente se pierde el crecimiento de sus hijos porque estaba afanado trabajando? Entendía que tenía que proveer para su hogar, pero eso lo alejó tanto de su familia que nunca vio cómo sus hijos crecieron. Y ese tiempo ya pasó y no volvió. Entender el tiempo que estoy viviendo, qué es lo importante, qué es lo fundamental de lo que estoy enfrentando. Porque o si no puedo perderme estas experiencias. La iglesia está orando, está buscando al Señor, estamos convocando, nos estamos preparando para la fiesta del Espíritu Santo, estamos buscando el mover del Señor sobrenatural en la iglesia. Y yo puedo verlo como una actividad más de la iglesia y tomarlo de ese modo. Y como otras actividades. Y no entender la profundidad de lo que nosotros como iglesia queremos alcanzar en el Señor. Y ya pasó ese tiempo. Y vino un mover de Dios y yo quedé fuera. No lo entendí. Estaba demasiado ensimismado en lo que estaba viviendo, demasiado involucrado en mi vida, en mis afanes, en mis propios dolores, en mis propios procesos, que no logré ver la obra de Dios en mi vida. ¿Está acá conmigo? Yo me recuerdo el Estadio Nataniel, años 90, un mover de Dios. Miles de personas acudían. Se llenó ese lugar, un lugar con una capacidad de unas 3.200 personas, más sillas en cancha. Yo era un niño, vi todo ese mover, como poco a poco empezamos a hacer reuniones hasta que en un momento eso se llenó, después quedaba gente afuera, era un avivamiento. Pero de pronto quienes vivieron ese mover en plenitud, hoy lo miran y dicen, eso fue un avivamiento, pero en el momento en que lo estaban viviendo, no lo percibieron del todo. Y hubo situaciones que sucedieron que quizás hubieran hecho que esto hubiera tenido más impacto, más fuerza. Debemos de saber percibir el tiempo y la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Leyendo esto y buscando me encontré con la oración de Asaf. Salmo 80. Asaf ora al Señor y le dice, Dios, vuelve a visitar tu viña, la viña que tú plantaste con tus manos. Es decir, que hubo un tiempo de visitación de Dios, pero ya Dios no estaba plenamente sobre la vida del pueblo de Israel. Por eso Asaf ora al Señor y dice, vuelve a visitarnos, porque esta es la viña que tú plantaste. Y esa debe de ser una oración del creyente.
Señor, visítanos, Señor, háblanos, Señor, guíanos. Señor, que tu presencia esté siempre sobre nuestra vida, sobre la vida de la iglesia. Que tu gracia siempre esté siendo derramada sobre nosotros. Porque esta viña, esta iglesia, tú la plantaste. Tú también me plantaste en ti, Jesús. Tú me injertaste en el olivo. Yo soy parte de la salvación, Señor. No desampares, dijo el salmista, las obras de tus manos. Reclámele al Señor, ore con fe al Señor. Tú me llamaste, tú me constituiste en tu Hijo. Que tu gracia esté sobre mi vida siempre. Que tu presencia me acompañe en todo lugar. Que Dios esté visitando un lugar o visitando nuestras vidas o su gracia siendo derramada no significa que estamos exentos de prueba, de dificultades. No, serán parte del proceso. Pero uno tiene una convicción mayor. Dios está conmigo. Está la prueba, está la dificultad, pero Dios está conmigo. Su gracia está sobre mí. Él me sostiene, Él me sustenta. Yo no estoy solo, no estoy desamparado, no. Dios está conmigo. Tiempos de visitación de Dios. Existen estos tiempos en la Escritura. Dice la Escritura que Dios se acordó de Ana. Ana ya había dado a luz a Samuel. Y Dios viene nuevamente y visita a Ana. Y le da más hijos. No solo Samuel, ella tuvo más hijos. Dice que Dios se acordó y visitó a Ana. Y dio a luz más hijos. Existen tiempos de visitación. Dice que llegó el rumor a oídos de que Dios había vuelto a visitar los campos de Moab, donde el pan había escaseado, la historia de Ruth y Noemí. Dice que Dios volvió a visitar y la gracia de Dios volvió y la abundancia y la provisión nuevamente llegaron a los campos de Moab. Y todos los que se habían ido volvieron y regresaron porque ahí estaba la visita, la gracia de Dios. Cuando Dios está, su provisión está. Si Dios está, su provisión está. Su provisión en todo sentido. El Señor no es escaso. Cuando Él visita un lugar, todo comienza a ser transformado. Todo comienza a ser cambiado. En el Antiguo Testamento era muy claro cuando Dios estaba en un lugar. ¿Por qué? Porque Israel venía, Dios lo visitaba, Israel vencía a sus enemigos. Porque la gracia del Señor es la que nos da esa capacidad sobrenatural para enfrentar diversas pruebas, diversos procesos. Y en lo que acabamos de leer, era Dios mismo quien los estaba visitando. Era el Verbo hecho carne, era Cristo. Pero ninguno supo discernir de quienes tenían la obligación de enseñar al pueblo la palabra, no supieron discernir que quien estaba ahí era el Mesías prometido. Y que toda esa escena de Jesús montado en un pollino entrando a Jerusalén había sido profetizada. Que eso era el cumplimiento de la palabra. Mucha gente de la multitud lo vitorió. Arrojaban sus mantos, daban glorias a Dios. Mucha gente de esa multitud había escuchado acerca de los milagros que el Señor había hecho. Se había ya corrido ahí el rumor de que Dios había resucitado a Lázaro. Mucha gente entendía lo que estaba sucediendo, pero también habían en esa multitud muchos curiosos que fueron a mirar quién era este hombre que venía entrando y por qué la multitud arrojaba sus mantos delante de él. Gente que no tenía mayor profundidad. Por eso el Señor se quebranta y llora sobre Jerusalén, porque entiende que muy pocos están percibiendo lo que eso se estaba dando, que las profecías se estaban cumpliendo. Muy pocos lo lograban entender, valorar y amar al Señor. Muchos otros buscaban solo crucificarlo y callarlo. Y esa era la gran multitud. Por eso el Señor llora sobre Jerusalén. Hay otros pasajes paralelos a esto.
Y llora el Señor y se lamenta y se quebranta, porque entiende que la multitud que lo vitoreaba también será la que lo va a crucificar. Porque no había profundidad. Lo seguían por otros motivos, pero no entendiendo verdaderamente quién era Él, que era Dios encarnado. Por eso debemos de entender entonces los tiempos en que estamos viviendo. Porque cuando no entendemos que el Señor está presente en lo que estoy viviendo, comenzamos a perder la esperanza. Y cuando el creyente pierde la esperanza, puede llegar a perder la fe. Porque nuestra esperanza no es vacía. No es como el mundo cuando dice la esperanza es lo último que se pierde. Cuando ya no hay nada que hacer, eso es una esperanza resignada. No, nuestra esperanza es viva porque está depositada en la persona de Cristo. Por eso debemos de entender los tiempos. Jesús estaba ahí, pero muy pocos lograron entender que Él era el Mesías prometido a Israel. Y Lucas, más atrás, inserta un relato y lo pone ahí, y hay un contraste, porque nos pone antes de esta entrada triunfal, nos pone la historia de Zaqueo. Usted sabe la historia de Zaqueo, bajito de estatura, cobrador de impuestos, se entera que Jesús viene y como era bajito, no veía porque la multitud agolpaba el camino. Y a este hombre se le ocurre la idea de subirse a un árbol sicomoro y escala y se sube arriba del árbol. Esa es la escena y Jesús entrando, la multitud apretaba y el Señor lo ve y le habla y lo reconoce y lo llama y le dice una frase: voy a ir a tu casa. Este hombre no le importó su posición, no le importó su condición. Él no solo quería ver a Jesús, no había solo un interés superficial, sino que quería tener un encuentro profundo con el Señor. Y eso fue lo que el Señor vio en él. Él era una oveja perdida de Israel. Pero el Señor le dice: hoy la salvación ha llegado a tu casa. Porque buscó al Señor, porque reconoció a Dios, porque intentó acercarse al Señor, entendió el tiempo que se estaba viviendo. Dé lugar a la obra de Dios en su hogar, en su vida. Abra su casa a la obra de Dios. No dependa solo de lo que sucede el domingo, de lo que hace el pastor. No, dé lugar a la obra de Dios en su hogar, en su familia. Cambie la cultura de su hogar. ¿Cómo hago eso? Tome un tiempo para orar con sus hijos, con su familia. Es que nunca lo he hecho. Bueno, entonces es el momento de comenzar. Cambie la cultura de su hogar. Es que en ese tiempo se ven series, cada uno está en su pieza. Convoque a su familia. Llámelos a orar, júntelos, vamos a orar juntos. Vamos a buscar al Señor juntos. Porque yo quiero entender lo que el Señor está haciendo. La iglesia está buscando al Señor. Entonces en mi casa también se da esa realidad. También estamos buscando al Señor. ¿Está acá conmigo? Abra su hogar. Deje que Cristo llegue a su casa. No lo limite solo al domingo, al viernes. Dé obra ahí en su hogar al Espíritu Santo. Que Él entre a su casa, que Él entre a su hogar. Fue lo que Zaqueo hace. Y Zaqueo da muestras genuinas de su conversión. No le importa empobrecerse. Dice que va a devolver, si a alguien ha engañado, cuadruplicado lo que tomó, dice. A más de alguno había engañado. ¿Sí? Era cobrador de impuestos. No nos vamos a meter ahí a apelar a servicio de impuestos internos, pero usted sabe
lo que se dice, es cosa de ver las noticias. ¿Sí? Ahí están complicados todavía con los WhatsApp y el caso Hermosilla. Nada nuevo debajo del sol. Pero lo que sí había en Zaqueo era una conversión genuina. Cuando yo reconozco que Dios me está hablando, cuando yo reconozco que el Señor está golpeando a mi corazón, yo tengo que mostrar una fe genuina. No hacemos obras para salvarnos, pero sí mostramos la obra de Dios en nuestra vida. Cuando Dios transforma nuestro interior, se va transformando nuestra conducta. Y vamos dando muestras públicas de que algo ha pasado en nuestras vidas. Por eso cuando llegamos al Señor nos convertimos con todo. Y eso incluye, como diría nuestro pastor, el bolsillo. Con todo me convierto. Antes otras cosas gastaban mi tiempo, mi fuerza, mis energías. En otras cosas invertía. Ahora mi tiempo, mi fuerza, mi energía están invertidos en la presencia del Señor, en la casa del Señor, porque ahí me conviene estar. Si por algo se va a gastar, gástese por Cristo. Reconozca los tiempos, porque si no van a pasar los años y usted va a decir, ya no tengo la fuerza de mi juventud. Me encantaría estar ahí en lo que está viviendo la iglesia, pero no tengo las fuerzas. Si hoy tiene las fuerzas, gástese por Cristo. Consúmase por el Señor. Que no hay mejor tiempo invertido que el tiempo invertido en la presencia de Dios, en los asuntos del Señor. Ahí me es necesario estar, dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, ahí quiero estar. Zaqueo vio y reconoció que este era el tiempo de visitación de Dios. Este hombre pecador se acercó al Señor, lo buscó, se subió a este árbol, como sea, yo quiero estar con el Señor. Quienes estaban encargados de llevar al pueblo a la verdad de Dios no supieron reconocer el tiempo que estaban viviendo. A veces puse aquí, la costumbre no nos deja ver la visitación de Cristo. El estanque de Betesda. ¿Se acuerda de esa historia? Se la narro igual, porque puede haber alguien que aquí no se acuerde, no se la sepa. Dice que era un estanque donde iban todos los enfermos. Eran puestos ahí. Y era como un rumor popular, ¿sí? De que de pronto pasaba un ángel del Señor y movía las aguas del estanque. Y en ese momento, el primero que llegara hasta las aguas del estanque quedaba sano. Esa era la historia. Quizás en algún momento algo sobrenatural ocurrió. Puede ser, pero lo cierto es que hicieron de aquello una obra de Dios. Y del método hicieron algo que nunca el Señor nos llama. No se enamore del método ni de las formas. Ponga su fe en Dios. Porque si no, la gente pone su fe en el pastor. Si el pastor me ora, voy a ser sanado. Si el pastor le habla a mi hijo, se va a convertir. Si el pastor, y ponemos la fe en los hombres. No, ponga su fe en Dios. El Señor es el que me va a sanar. El Señor es el que va a aparecer a la vida de mis hijos. El Señor es el que se va a revelar a mi esposo, a mi esposa. No eleve los métodos o las formas o las vivencias a tal punto que reemplazo la obra de Dios en mi vida. No. Toda bendición viene de Dios. ¿Qué sucede con este hombre? 38 años estuvo ahí. Era paralítico y nunca podía llegar primero al estanque. Ese es el relato. El Señor se acerca, conversa con él, le pregunta por qué está ahí, qué quiere, qué necesita. Y él no entiende quién es el que le está hablando, porque le relata la situación, le dice: lo que pasa es que estoy paralítico, le cuenta la historia y nunca llego primero. Eso es como cuando la gente dice: viene el pastor y a todos le entrega una profecía, menos a mí. Yo paso corriendo al altar y por todos oran menos por mí. Usted no necesita la profecía de un hombre, usted necesita una palabra de Dios. Dios usa a los hombres de pronto como instrumentos, sí.
Pero usted puede estar ahí en su casa, en el auto, caminando, y de pronto viene una palabra de Dios. Porque Dios no se limita al templo, ¿sí? No, Dios habita en todo lugar, y donde hay un hombre, una mujer que teme a Dios, que busca al Señor, ahí se va a manifestar el Señor. Entonces este hombre le relata y le dice: nunca puedo llegar primero, siempre antes llega otro. Sigue él su fe en el estanque, no en Dios. Entonces el Señor le habla y le dice que va a ser sanado, y pone esta imagen mental en él y le habla y le dice: ponte de pie, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Escritura, este hombre fue sanado. Porque él no estaba hablando con un hombre común, él estaba hablando con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Él no lo entendía, sus ojos estaban cegados, sus ojos seguían mirando el estanque y no mirando a quien le estaba hablando. Pero de pronto se abrió a esta realidad espiritual y vio que aquel hombre que le estaba hablando no era un hombre común. Y al hablar el Señor inserta esta imagen mental de él poniéndose de pie, tomando su lecho y pudiendo caminar, y crea esta verdad, y el milagro se produce. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que podemos venir a la iglesia por costumbre, sin creer que Dios puede hacer un milagro extraordinario en nuestras vidas. Y podemos llevar años y siempre pensar que a otros reciben un milagro, que a otros se le da una palabra, pero nunca a mí. Nunca soy yo, siempre es otro. Y la costumbre nos lleva a tener una fe, en el fondo, muerta. ¿Está aquí conmigo? Se puso pesado el pastor. No se acostumbre, no se acomode tanto que no crea que el Señor puede hacer algo sobrenatural. No se acostumbre tanto que diga: no, es que al Señor no, quizás si viene un súper evangelista algo puede pasar. No, la obra es del Señor. Y Él obra y Él visita de pronto y rompe situaciones y trae una palabra y algo sobrenatural ocurre. Y no solo acá, donde usted esté. Pero lo que tiene que romper es esa costumbre. Es que yo ya me sé todo. Sé cuando cantamos, sé los chistes del pastor, me sé todo. Rompa con esa costumbre. A mí me impacta el testimonio del pastor Carlos Anacondia. Cuando él cuenta que tenía 20 días de convertidos y leyó en la palabra que decía: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y dice: la única diferencia es que yo creí que era verdad. Y yo era nuevo, dice. Y fui donde hay enfermos, dijo. Y fui a un hospital, plena dictadura, años 70 en Argentina, y no dejaban entrar nadie a los hospitales, dice. Y yo intenté una vez entrar, no me dejaron. Volví, dice, y logré pasar. Y dije: este eres tú, Señor, que me hiciste pasar. Y dice que ahí son pabellones enormes, los hospitales públicos en Argentina. De 50 camas, dice. Y fui cama por cama y nadie me quería oír. Y yo les decía: yo quiero orar por ti, por sanidad. Y nadie me quería oír. Hasta que llegué a la última cama. Y le dije: ¿puedo hablar contigo? Y me dijo: sí. Y comenzó a llorar, me dice. Era una niña. Tenía 14 años, dice. Pero no lloró porque la presencia de Dios estuviera conmigo, me dijo. Sino que comenzó a llorar, dice el pastor, porque ya nadie la iba a ver. Estaba hace 3 meses sola, hospitalizada. Y era la primera persona que se interesaba en ella. Y yo le prediqué, dice el pastor Anacondia, 20 días de convertido. Y le hablé de Cristo. Y yo iba a imponer mis manos, dice, para orar por ella. Y ella se pone de pie y comienza a caminar. No podía caminar. Y yo le dije: espérate, que tengo que imponer mis manos para que te sanes. Y el Señor ya la había sanado, dice el pastor Carlos Anacondia.
¿Qué sucedió ahí? Que todas las demás enfermas, dice él, comenzaron a salir de sus camas y a decir: ore por mí, ore por mí. Y ahí él habla y dice: ¿cuál es la diferencia? Yo creí que lo que decía la palabra era verdad, y fui y lo puse por obra. A veces estamos tan inmersos, tan dentro, que ya no creemos que el Señor hace ese tipo de milagros sobrenaturales. Estamos tan inmersos que siempre es para otro, no es para mí. No es mi turno, a mí hoy no me toca. Pero nunca olvide que Dios visita de repente y todo cambia. Pedro en la casa de Cornelio va allá, llega de mala forma, de malas ganas, porque él era judío, iba a predicar a los gentiles. Esa es la peor introducción a una predicación que yo he leído, porque él llega y se presenta a la multitud y le dice: ustedes saben, para los judíos es abominable estar acá, rompiendo el hielo. Pero yo he entendido, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que sobre toda carne Él quiere derramarse. Entendía parcialmente. Y dice que él estaba predicando acerca de Cristo y de repente cayó el Espíritu Santo, dice, y todos los gentiles comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se recuerda la imagen mental y dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio, cuando estaban orando. Recuerde que los discípulos estuvieron 10 días orando, buscando la llenura del Espíritu Santo, y de repente dice, hubo un estruendo, ¿sí? Y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Fue un de repente de Dios, así lo dice la Escritura, inesperado. Pero Dios irrumpió y su gracia se derramó sobre todos los que estaban ahí. Y yo estoy orando al Señor y busco al Señor. Señor, yo sé que tú estás obrando en tu iglesia. Yo estoy viendo conversiones sobrenaturales. Yo estoy viendo tu obra en distintos lugares, pero sé que esto en algún momento va a explosar. Sé que esto en algún momento va a explotar, porque yo veo señales, veo conversiones, veo mucha gente que se está convirtiendo. En el discipulado hay clases donde hay 20 personas nuevas en la fe. Veo ahí gente que se convierte, su familia se opone. Veo el obrar sobrenatural de Dios. Sé que el Señor está gestando algo, preparando algo. Está su visitación ahí cercana, que de pronto va a irrumpir. ¿Cómo lo sé? Porque si lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Y cuando hay búsqueda y hay hambre, el Señor se mueve. Y Él viene y visita nuevamente y se va a oír nuevamente. Dios está visitando los campos de Moab. Dios está visitando San Diego 351. Dios está visitando aquel lugar. Lo que yo le quiero decir es: abra sus ojos al mover de Dios, a la obra de Dios. No se acostumbre tanto, porque va a llegar usted y cuando llegue su silla va a estar ocupada, porque va a haber mucha gente, más gente viniendo a este lugar. Y usted no se moleste y diga: no, es que yo me siento ahí en esa silla, 20 años llevo en esa silla. No. Si hay otros que quieren entrar, si hay otros que quieren venir, Señor, abre las puertas de mi corazón. Si yo tengo que quedar de pie porque hay gente que ha venido a buscar a Cristo, yo me quedo de pie ahí orando. Abra sus ojos a lo que el Señor quiere hacer, para que sea parte, para que se introduzca de lleno. Porque cuando está el Espíritu Santo, cuando está obrando en medio nuestro, ya hay cosas que no tienen mayor importancia, relevancia. Hay cosas que comienzo a dejar de lado. Cosas que antes me molestaban, formas, maneras, ya no. Señor, yo quiero ser parte de lo que el Señor está haciendo. Hay una unidad que solo puede provocar el Espíritu Santo. Yo lo he visto. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer, que humanamente no se puede hacer, que solo el Espíritu Santo une, obra y trae una unidad de propósito. Pero eso es
cuando yo me dispongo a ver su obra. Porque cuando no estoy viendo la obra del Señor, entonces empiezo a ver lo que hay en mi hermano, lo que me molesta de mi hermano, de la iglesia. Empiezo a fijarme en una y otra cosa. Cuando estoy metido con Dios no tengo tiempo, porque estoy viendo lo que Dios ve. Estoy sintiendo lo que el corazón de Dios siente. Lo que yo necesito como pastor y nosotros como pastores es que usted crea. Crea lo sobrenatural, crea al Señor, crea al obrar. Nosotros vamos a orar por bautismo en el Espíritu Santo, por conversiones sobrenaturales, por milagros del Señor. Pero usted abra su corazón a esto. ¿Nos acompaña en esto? ¿Puede ahí ponerse de pie? Espíritu Santo. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo? Decirle al Señor: aquí está mi vida, Jesús, aquí está mi familia, aquí estoy, Señor, tal cual soy. No finjo nada, puedo estar en la misma condición de Zaqueo y tú decides ir a morar a mi hogar, a mi vida, a mi casa. Puedo estar, Jesús, como aquel paralítico, sin fe ya, haciendo cosas por religiosidad, por costumbre. Y tú te presentas delante mío y vienes a remecer todo, a renovar todo y a decirme: es posible, yo puedo cambiar todo, transformar todo. No sé en qué realidad está, pero sí sé que el Señor nos quiere visitar, que su gracia se quiere derramar. Pero para eso yo tengo que abrir mi corazón a tu obrar, a lo que tú quieres hacer en medio de tu iglesia. Y Señor, yo no quiero ser un espectador de lo que se vive, de lo que se va a experimentar. Yo quiero ser parte plena. Señor, abre mis ojos a tu obrar. Abre mis ojos, Espíritu Santo, a lo que tú vas a hacer. Abre mis ojos a tu verdad, Señor. Déjame verte, Señor. Que yo pueda mirar y verte a ti en medio de todo, Jesús. Que yo pueda mirar y ver tu obra en mi familia, en mis hijos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte obrando, Señor. Quiero reconocerte a ti, entender el tiempo que estoy viviendo. Oh Espíritu Santo, hable ahí con el Señor. Tómese un momento con el Señor. Oh Jesús, haz mi corazón sensible a tu presencia, Señor. Haz mi corazón sensible a tu obra, Espíritu Santo. Haz mi corazón sensible a tu presencia, que pueda verte, Espíritu Santo. Haz mi corazón, Señor, sensible a lo que tú vas a hacer. Jesús, que te vea, que me quebrante con lo que tú te quebrantas, que sienta tu presencia y mi corazón se enciende inmediatamente. Oh Espíritu Santo de Dios. Ore al Señor, eleve ahí su voz en oración al Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Tiempos de visitación, Señor, sobre mi casa, sobre la iglesia. Tiempos de visitación, Señor, tiempos de visitación, Jesús. Tiempos de visitación, Espíritu Santo. Tiempos de visitación, Señor. Tiempos de visitación. Quiero abrir mi casa a ti, Jesús. Quiero abrir mi hogar a tu verdad. Tiempos de visitación, Señor, sobre la familia de esta iglesia. Tiempos de visitación de Dios. Oh Espíritu Santo, tu gracia, Jesús. Tu gracia, Señor.